Hola chicos, en esta ocasión vamos a estudiar a la función cuadrática. Tenemos que una función f definida R a R se llama cuadrática si su criterio es de la forma f de x igual a x a la 2 más bx más 6, donde a, b y c pertenecen a R, o sea, son números reales, y a es un número diferente de 0. La gráfica de una función cuadrática se representa en el plano cartesiano por medio de una parábola. Esta parábola roja que está acá representa gráficamente a la función x a la 2 menos 3x más 4, donde el valor de a, como acá no hay nada acompañando a x a la 2, es 1. Ahora vamos a estudiar cada uno de los elementos de la función cuadrática. Son ejemplos de funciones cuadráticas f de x igual a 2x a la 2 menos 4x más 3, donde a es 2, el que acompaña a x a la 2, b es menos 4, el número que acompaña a x, y c es el número que nos queda después solito, 3. Y igual menos x a la 2 más 7x menos 2, a es menos 1, b es 7 y c es menos 2. En el ejemplo 3, f de x igual a 3x a la 2 más 5x, a es 3, b es 5 y el valor de c no está. Si no está es porque c vale 0. Y en el ejemplo 4, y igual a x a la 2 más 9x. A sería 1. Vean que en el caso de b no viene ningún número con x, entonces en ese caso b es 0 y c es igual a 9. Recordemos que decir f de x o decir y es lo mismo, no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a ir estudiando cada uno de los elementos de la función cuadrática. ¿Cómo vamos a saber la concavidad con respecto a a? A es el número que acompaña a x a la 2. Si a es positivo, mayor que 0, la parábola va a tener esta forma, cóncava hacia arriba. Si a es menor que 0, o sea negativa, la parábola va a ser cóncava hacia abajo. El valor de a, el valor que acompaña a x a la 2, nos dará la concavidad. La intersección con los ejes. La intersección con el eje y es muy sencillo, es el par ordenado 0, c. Si es cóncava hacia arriba es este punto de acá, 0, c. Si es cóncava hacia abajo es este punto de acá, 0, c. Intersección con el eje x. Para encontrar la intersección con los ejes se resuelve esta ecuación cuadrática. X tiene una fórmula que vamos a ver cómo se aplica más adelante, pero la fórmula va a ser menos b más menos la raíz del discriminante entre 2a. Este triángulo de acá se llama discriminante y se calcula con esta fórmula, b a la 2 menos 4ac. ¿Cuál es la importancia del discriminante? Que si ese número nos da positivo, la parábola interseca el eje x en dos puntos, ya sea si es cóncava hacia arriba, dos puntos diferentes, o cóncava hacia abajo, dos puntos diferentes. Si el discriminante nos da exactamente igual a 0, es porque la parábola interseca el eje x en un único punto. Solo vamos a tener una solución, x, 0 o x, 0. Y si el discriminante es menor que 0, es decir, negativo, la parábola no interseca el eje x, como en este ejemplo de acá, ven que es cóncava hacia arriba, pero no corta el eje x, en este de acá es cóncava hacia abajo, pero no corta el eje x. Ya vamos a ver cómo se aplican esas fórmulas. Entonces, para la función cuadrática f de x igual x a la 2 más 5x más 6, determine la intersección con los ejes. Primero, la intersección con el eje y es el punto 0, c. ¿Quién es 0, c? 0,6. Recordemos que tenemos a igual 1, b igual 5 y c igual 6. Entonces, la intersección con el eje y es el punto 0,6. Para encontrar la intersección con el eje x, lo primero es calcular discriminante con la fórmula b a la 2 menos 4 por a por c. Sustituimos valores, b es 5. 5 a la 2. Si alguno de los valores fuese negativo, es mejor escribir el paréntesis. Menos 4 por a es 1, por c, que es 6. 5 a la 2, 25. 4 por 1, 4 por 6, 24. 25 menos 24, 1. Pueden hacerlo en la calculadora y obtienen que el discriminante es 1, que es mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber dos puntos distintos, dos intersecciones diferentes con el eje x. ¿Cómo se sacan con esta fórmula? Menos b más menos raíz del discriminante entre 2a. ¿Por qué más menos? Porque una x va a ser con esta más y el otro con un menos. Menos b. B era 5, menos 5 más raíz del discriminante que es 1 entre 2 por a, entre 2 por 1.
Ingreso eso a la calculadora, me da menos 2. El x2 es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de con un más, con un menos. Entonces me da menos 3. Si el discriminante hubiese sido igual a 0, estas dos soluciones dan iguales, porque solamente hay una. Ya tenemos que intersecan al eje x en menos 2 y en menos 3, pero acuérdense que las respuestas son pares ordenados. Si x1 es menos 2, la intersección con el eje x es menos 2,0. Si x2 es menos 3, la intersección con el eje x es menos 3,0. Ejemplo 2. Para la función cuadrática x a la 2 más x más 1 determine la intersección con los ejes. Tenemos en este caso A1, B1, C1. Intersección con el eje Y sería el punto 0,c, o sea 0,1, nada más. Para la intersección con el eje X necesitamos discriminante, que era B a la 2 menos 4 por A por C, o sea 1 a la 2 menos 4 por 1 por 1. Esto me da menos 3, me está dando un discriminante menor que 0. ¿Qué implica eso? Que esta gráfica no interseca al eje X. Entonces, el discriminante nos va a decir cuántos puntos de intersección hay con el eje X. Ahora bien, otro elemento importante para la función cuadrática es el vértice. El vértice es donde el gráfico de la función alcanza el punto máximo o mínimo dependiendo de su concavidad. Para encontrarlo se utiliza esta fórmula del par ordenado, menos b entre 2a menos discriminante entre 4a. Si la función o la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, el vértice se conoce como un punto mínimo. Y si es cóncava hacia abajo, el vértice se conoce con el nombre de punto máximo y se utiliza esta fórmula que ya vamos a aplicarla en un ejemplo. Otro elemento importante es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical que divide la gráfica, o sea, la parábola, en dos partes congruentes, es decir, iguales, pasa por el vértice de la función. Corresponde a un valor en el eje X. Se obtiene con la fórmula x igual a menos b entre 2a. Vean que es la coordenada en X del vértice, menos b entre 2a. Y es esta línea vertical roja que me corta la parábola en dos partes exactamente iguales, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. La monotonía de la función cuadrática va a tener una parte que es creciente y otra decreciente. Permite conocer dónde crece o decrece una función, sea f definida RR una función cuadrática. Se cumple que si f es cóncava hacia arriba, o sea, si tenemos esa gráfica, ¿cómo vamos a determinar en qué intervalos es creciente o decreciente? Bueno, siguiendo estas simples fórmulas. ¿Dónde es decreciente? Recuerden análisis de gráficas. Viene decreciendo desde menos infinito hasta el eje de simetría, hasta menos b entre 2a. Y va a ser creciente de menos b entre 2a hacia más infinito. Cuando es cóncava hacia arriba siempre se utilizan estas dos fórmulas. Decreciente de menos infinito a menos b entre 2a y creciente de menos b entre 2a a más infinito. Vean que esta coordenada abierta porque este punto era un punto crítico. ¿Qué es lo que está pasando? Que decrece hasta el punto mínimo y luego empieza a crecer. Por su parte, si f es cóncava hacia abajo, o sea, si es de esta forma de acá, vamos a tener que es creciente porque esta va a empezar creciendo de menos infinito a menos b entre 2a y luego va a ser decreciente de menos b entre 2a hacia más infinito. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Crece hasta acá y luego empieza a decrecer del punto máximo. Ven que son fórmulas. Y lo mismo pasa con el ámbito. Sea f de RR una función cuadrática, se cumple que si f es cóncava hacia arriba, el ámbito en este caso va a ser la coordenada en y del vértice de menos discriminante entre 4a hacia más infinito. Vean que esta función se mueve en el eje y desde este punto mínimo en este caso hacia más infinito. Y si es cóncava hacia abajo, o sea, esta gráfica de acá, vamos a tener que esta gráfica viene desde menos infinito y llega hasta menos discriminante entre 4a. En este caso, ustedes no tienen que hacer el análisis de gráficas, sino fijarse cuál es la fórmula que deben aplicar. Ahora sí, vamos a hacer un análisis completo para la función cuadrática donde f de x es igual a x a la 2 más 2x menos 3. Primero, tenemos que a es 1, b es 2, c es menos 3.
Empezamos con el discriminante. El discriminante es igual a b a la 2 menos 4 por a por c. b a la 2, 2 a la 2, menos 4 por 1 por menos 3. Vean, entre paréntesis por ser negativo, para no equivocarnos con los signos. Si ustedes ingresan esto en la calculadora, da 16. Eso quiere decir que el discriminante mayor que 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay dos puntos distintos donde corta el eje X. La concavidad. Como a es igual a 1, o sea, positivo, tenemos que esta función es cóncava hacia arriba. El vértice es menos b entre 2a, menos discriminante entre 4a. Entonces simplemente sustituimos valores. Menos b, menos 2. Recuerden que si b fuese negativo hay que anotar el doble menos. Entre 2 por a, 2 por 1. Menos discriminante, menos 16. Entre 4a, 4 por 1. Ingreso a la calculadora cada coordenada por aparte. Menos 2 entre 2 por 1 me da menos 1. Menos 16 entre 4 por 1 me da menos 4. Listo, tenemos el vértice. La intersección con el eje X. Ya teníamos que el discriminante era mayor que 0, o sea que vamos a tener dos intersecciones diferentes. Recordemos la fórmula. Menos b, que en este caso sería menos 2, más raíz del discriminante, más raíz de 16 entre 2 por 1. ¿Ok? Que en este caso lo ingreso a la calculadora y me da 1. La intersección sería el punto 1,0. La segunda intersección, recuerden que es esta misma fórmula, nada más que en lugar de tener un más, vamos a tener un menos. Menos 2, menos raíz del discriminante entre 2 por 1 y en este caso nos da menos 3. Entonces la intersección es menos 3,0. La intersección con el eje Y, recuerden que es muy sencilla, solo 0,c, o sea 0,-3. El eje de simetría era menos b entre 2a. Ya lo calculamos con el vértice, podemos decir que nada más es menos 1. O lo volvemos a calcular, menos b, menos 2 entre 2 por a, menos 1. Pero eso ya lo habíamos calculado, no hace falta hacerlo de nuevo. Y por último, la monotonía. Como a mayor que 0, recordemos acá, que menos b entre 2a nos dio menos 1. F es decreciente de menos infinito a menos b entre 2a. O sea, es decreciente de menos infinito a menos 1, porque menos b entre 2a es menos 1. Y es creciente de menos b entre 2a más infinito, pero como menos b entre 2a nos dio menos 1, simplemente sustituimos. ¿Ven? Lo que tenemos que hacer es ver qué fórmula nos sirve. Y para el ámbito, como a mayor que 0, y recuerden que como es cóncava hacia arriba, el ámbito va a ser de menos discriminante entre 4a hacia más infinito y menos discriminante entre 4a nos dio menos 4, de menos 4 más infinito. Nada más nos fijamos qué formulilla nos sirve. Y ya hicimos el análisis completo de esta función. En el siguiente ejemplo nos dan la gráfica y a partir de la gráfica tenemos que completar la información. Entonces vamos a hacer el análisis de esta gráfica. Primero, la concavidad. Bueno, la vemos a simple vista. Es cóncava hacia abajo. Intersección con el eje X. Vean que interseca en este punto de acá y en este punto de acá. ¿Cuáles son esos puntos? 0,0 y 4,0. La intersección con Y es esta de acá, que digamos que es 0,0. El vértice de la función es, en este caso es un punto máximo, que está acá. Vean que aquí es 2. Y en Y sería, aunque aquí no está señalado, vean que va, la escala es de 1 en 1, 1, 2, 3, 4. Entonces el vértice de la función sería 2,4. ¿Cuál es el eje de simetría? La coordenada en X del vértice, o sea, X igual 2. La monotonía. Entonces recordemos, como es cóncava hacia abajo, vamos a tener primero que f es creciente de menos infinito hacia 2, porque el eje de simetría nos dio 2. Y va a ser decreciente desde 2 hacia más infinito. Y por último el ámbito, como es cóncava hacia abajo, era de menos infinito a la coordenada en Y del vértice, o sea, de menos infinito a 4. Esos son los dos posibles ejercicios del análisis completo de una función cuadrática, ya sea con la ecuación o con la gráfica. Ahora bien, ya que tenemos todas las definiciones y procedimientos, puedes realizar la guía de trabajo autónomo, consulta por los canales habilitados y adjunta la hoja de respuestas en la sección de tareas en Teams. Lo están haciendo muy bien, chicos, a seguir trabajando. Saludos a todos.